Buenos días. Vamos a hacer un desayunito. Esto es mi paraíso. Bueno, como pueden ver, aquí me tocó una lectura. Es un poco larga. Entonces, para estudiar siempre utilizo la técnica Pomodoro, que por si no la conoces, es un tipo de temporizador que lo puedes encontrar en cualquier página de Google y consiste en estudiar por lapsos de tiempo. Es decir, estudias por 25 minutos, por ejemplo, descansas 5, este proceso se repite 4 veces y después de esas 4 veces, si es que no has terminado, te tomas un descanso de 20 minutos y así. Te recomiendo ir destacando cosas que encuentres importantes del texto. Yo utilizo 2 colores diferentes. Utilizo un celeste más o menos claro para cosas importantes y un rosado para citas y esas cosas. Lo que yo utilizo personalmente para concentrarme en lecturas no es lo-fi, utilizo brown noise for studying. Hay muchas playlists en YouTube que pueden servirte. Acá ya terminó mi temporizador de 25 minutos, así que voy a descansar. Voy a dormir, mentira. Aprovecho este ratito para tomar café y revisar deberes que tenga que hacer en las siguientes horas. Yo personalmente ocupo la aplicación de Microsoft To Do para organizarme. Me ha servido bastante bien, según yo bastante completa y me gusta el diseño, por lo que a mí me ayuda bastante a organizarme. También tengo una libreta con cosas que tengo que hacer, así como en el mismo día o ya en un fin de semana. También algo importante, si llevas mucho tiempo sentado, te recomiendo siempre levantarte de la silla o estirarte. Tu cuerpo lo agradecerá un montón. Acá ya comencé la segunda etapa de mi técnica Pomodoro para seguir leyendo. Esta libreta es multiusos, también la uso para anotar cosas que entendí del libro. Acá ya terminé la lectura, por lo que estaba bastante contenta. Me había sobrado algo de tiempo de la técnica. Y ahora voy a empezar con el break de 5 minutos. Acá ya comencé con una tarea que tenía que hacer, que era traducir un texto. Era una novela corta, así que tenía que empezar a leerla primero antes de traducir, claramente. Leer en voz alta para mí es muy importante porque suelo desconcentrarme muy fácil, además que me cuesta leer un poco. Así que esto me sirve un montón.
Acá ya me tocaba traducir. Entonces lo que parto haciendo es verificar el tamaño de letra, qué tipo de letra, si está en negrita o no, e ir replicando en el texto meta. Generalmente soy una persona que traduce bastante rápido y tengo esa habilidad a mi favor, así que este texto tenía unas 500 palabras. En este caso en particular me demoré 1 hora aproximadamente en traducir todo el texto. Pero claro, es un texto más o menos simple. Si fuese un lenguaje un poco más técnico, quizás me demoraría mucho más. Algo fundamental es ir consultando con el diccionario constantemente. Aquí yo consulté con la RAE sobre el uso de una palabra. Creo que lo que más me demoré aquí es ir consultando la ortografía, si estaba bien posicionada, debido a que tenía entradas de diálogo y yo no sabía muy bien, o sea, aún sigo aprendiendo cómo va posicionado el punto, la coma, el punto y coma después de los diálogos. Ahora ya me tocaban otros 5 minutos de break para descansar. Esto es bastante necesario, sobre todo para los traductores, porque estamos todo el día pegados a una pantalla. Como ya había terminado la traducción, me tocaba empezar con el siguiente ramo. Creo que siempre es importante tener algo de apoyo visual para concentrarte más o para memorizar mejor, así que si lo tienes, utilízalo. Como pueden ver, aquí ya había terminado con lo último. De hecho me puse a ver si tenía que hacer algo más, pero no. Así que esa fue mi jornada de estudio, más o menos. Bueno, como pudieron ver, esos fueron mis hábitos de estudio. Normalmente estoy acostumbrada por el horario de la universidad a levantarme temprano, entonces aprovecho ese tiempo para estudiar. Ahora esto depende del semestre, por ejemplo, si hay días que entro más tarde, a la hora que me despierte siempre intento dar una repasada de algo. Esta vez me di el tiempo de estudiar un poco 2 ramos diferentes y traducir. Lo que a mí me sirvió es que entre medio hice la traducción, entonces como que ya hay como una pausa de lo primero que hice y de lo otro. Entonces a mí me ayuda como a memorizar un poco mejor y entender más las cosas. Esto lo hago por lo menos de 2 a 3 veces por semana. Si no tengo tiempo, ya repaso después del día de universidad. O sea, llego a mi casa y me pongo a leer un poco de lo que vimos y ya. Y así me preparo para todas las pruebas. Siento que los calendarios son de mucha ayuda. Por ejemplo, yo tengo anotado donde vieron ahí en Microsoft To Do y también tengo un calendario físico. Entonces ahí me voy haciendo como la idea, más o menos, de cuándo tengo que hacer las cosas y todo eso. ¿Por qué lo tengo digital y a mano? Porque digital siempre cuando utilice el computador me voy a dar cuenta, pero no siempre lo estoy utilizando. Entonces el manual me sirve porque ahí puedo yo misma ir y tachar o anotar algo. En mi caso me sirve, pero creo que sería un poco complejo para otras personas, pero yo funciono así. Así que eso, y siempre estar con la guatita llena, corazón contento, porque así como que estudio mejor. Siempre intento que me dé la luz natural para estudiar. Nunca estudiar en un lugar oscuro o dar a una pared, porque siento que me desconcentro. Y aproveché el día porque hoy día está lloviendo, entonces me pareció como una perfecta idea como para estudiar desde más tempranito. Así que si te gustaron los hábitos de estudio o tienes alguna pregunta o te gustaría agregar algo, déjamelo en los comentarios
Y nada, si te gustó este video, recuerda suscribirte, darle like, comentar. Recuerda seguirme en las redes sociales. Tengo Instagram, tengo TikTok. Me puedes encontrar como vane.agm. Todos los enlaces estarán en la descripción de este video. Y creo que eso es todo por el video de hoy, así que nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchas gracias por ver.